Hola y bienvenidos a nuestro módulo número 4, requisitos relativos a los recursos. Recordemos que estamos haciendo un recorrido bien profundo por la norma ISO ISE 17025 en su versión 2017. Los requisitos relativos a los recursos los vamos a encontrar en el numeral 6 de la norma hasta el numeral 7. Los requisitos relativos a los recursos, en este tema vamos a abordar temas como personal, instalaciones y condiciones ambientales, equipamiento, trazabilidad metrológica, productos y servicios suministrados externamente. Bienvenidos a nuestro módulo número 4 y espero que sea totalmente provechoso para sus conocimientos y para ir enriqueciendo nuestro camino de la transición. Bueno, en las generalidades que nos trae el capítulo 6, nos dice que el laboratorio debe disponer de personal, instalaciones, equipamiento, sistemas y los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar las actividades del laboratorio. En el numeral 6.2 nos habla de los requisitos del personal. Nos dice que todo el personal del laboratorio, ya sea interno o externo, debe influir en las actividades del laboratorio y debe actuar de manera imparcial, competente y trabajar con el sistema de gestión. Dicho en otras palabras, el personal del laboratorio, indistintamente de que sea interno o externo y que puede influir en las actividades del laboratorio, debe actuar siempre de manera imparcial, competente y trabajar de acuerdo con las actividades del sistema de gestión. El laboratorio debe documentar los requisitos de competencia para cada función que influye en los resultados de las actividades del laboratorio, incluidos los requisitos de educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia. Dicho en otras palabras, debe documentar los requisitos de competencia de cada cargo o de cada rol que influye dentro de las actividades del laboratorio. El laboratorio debe asegurarse que el personal tiene la competencia para realizar las actividades del laboratorio para las cuales es responsable y para evaluar la importancia de las desviaciones. Recordemos que en todo proceso, por alguna omisión de algún requisito, alguna actividad, de alguna tarea, por lo más pequeña que sea, puede causar desviaciones al proceso. Entonces es importante que el laboratorio se asegure de que el personal que está vinculado en la realización de las actividades de laboratorio tiene la competencia para realizar las actividades. No solo que es competente para realizar las actividades, sino también para evaluar la importancia de las desviaciones de esas actividades. Por ejemplo, en los servicios no conformes. La dirección del laboratorio debe comunicar al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad. Asimismo, en este numeral nos piden un procedimiento y conservar registros para determinar los requisitos de competencias, por ejemplo, con el perfil de cargos, para seleccionar el personal, para formar o entrenar al personal, para supervisar al personal, para autorizar al personal y para realizar el seguimiento a la competencia de cada persona dentro de las actividades del laboratorio. El laboratorio debe autorizar al personal para llevar a cabo las actividades de laboratorio específicas, incluidas pero no limitadas a 3 actividades puntuales. Nos dice que el laboratorio debe autorizar al personal para, primero, desarrollar, modificar, verificar y validar métodos. Segundo, para analizar los resultados para analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones, para
formar, revisar y autorizar los resultados. Dicho en otras palabras, haciendo un reconocimiento general, una vista general del numeral, en este numeral 6.2, la norma nos pide que administremos el personal, que describamos por medio de un procedimiento y que llevemos registros para determinar los requisitos de competencia, para seleccionar el personal, para formar el personal, para supervisar el personal, para autorizar el personal y para realizar seguimiento a la competencia del personal. Sin embargo, en el tema de la autorización o de autorizar el personal, nos dice, ojo, tienes que autorizar al personal con evidencia objetiva, o sea, por escrito, autorizar al personal para desarrollar, modificar, verificar y validar métodos, para analizar los resultados, incluir las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones, y para informar, revisar y autorizar resultados. Puedo autorizar al personal a hacer distintas actividades que para mí como laboratorio sean importantes y puedan impactar negativamente mi sistema. O yo quiero generar más control en ciertas actividades, totalmente válido. Por ejemplo, como que no, yo necesito autorizar al personal, autorizar a mi personal técnico u operativo para manipular algún equipo. Yo puedo emitir una autorización. Es independiente a estos tres grupos de autorizaciones que nos ha emitido la norma, pero la norma nos dice, para llevar a cabo actividades de laboratorio específicas incluidas, pero no limitadas. O sea que yo puedo prescribir autorizaciones adicionales, por ejemplo, como la del uso de equipos de medición, por ejemplo, la de realizar mantenimientos o ajustes a mis equipos, porque entonces si yo no autorizo que X persona que tiene la competencia para ajustar un equipo, todos van a querer o van a poder ajustar equipos como si de pronto todos tuvieran la competencia y tal vez no. Otra cosa, por ejemplo, el tema de hacer verificaciones intermedias, ¿no? Que todos pueden hacer verificaciones intermedias. Habría que revisar si todos pueden hacer verificaciones intermedias. Si todos necesitan hacer verificaciones intermedias, toca formarlos. Pero la idea es que nosotros como laboratorio vamos a decidir cuáles son esas autorizaciones adicionales que queremos darle al personal en función del rol que tienen, de sus responsabilidades y también asociadas a sus competencias o a la formación que se le esté brindando dentro del laboratorio. El laboratorio debemos siempre tener muy marcado que todas estas autorizaciones las debemos tener documentadas. ¿Y en dónde las vamos a documentar? Las vamos a documentar en el procedimiento. Para eso el laboratorio, para eso nos pide la norma en el numeral 625 que debemos tener procedimientos y conservar registros. ¿Para qué? Para tener evidencia objetiva de que estamos cumpliendo con cada uno de los requisitos que nos marca la norma en este numeral. Nos vamos a instalaciones y condiciones ambientales en el numeral 6.3. Nos dice, las instalaciones y condiciones ambientales deben ser adecuadas para las actividades de laboratorio y no deben afectar adversamente la validez de los resultados. Se deben documentar los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarias para la realización de las actividades de laboratorio. El laboratorio debe realizar seguimiento, control y registrar las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, métodos o procedimientos pertinentes cuando influyen en la validez de los resultados. Dicho en otras palabras, el laboratorio debe asegurarse de mantener controladas y documentadas sus requisitos de condiciones ambientales que puedan afectar de alguna forma la validez de los resultados. Si en el procedimiento o en la metodología de referencia con la que estamos trabajando nos dicen que debemos controlar la temperatura en un rango de más o menos tantos grados Celsius, pues hay que documentarlas. No podemos decir estoy cumpliendo con los criterios de temperatura si no tengo cómo demostrarlo en un documento en donde pueda evidenciar
la lectura diaria o cada vez que se vaya a realizar la práctica del ensayo. Adicional a esto, para el tema de instalaciones y condiciones ambientales, debemos tener en cuenta que se debe realizar seguimiento a lo que son revisiones periódicas de las medidas para controlar las instalaciones y que se deben incluir, pero no limitarse, a lo que es el acceso y uso de las áreas que afecten las actividades de laboratorio. Por ejemplo, tener acceso restringido a ciertas áreas, cierto personal que de pronto sea ajeno al laboratorio o en el momento en que estén haciendo los ensayos. La prevención de la contaminación, interferencia o influencia adversa entre las actividades de laboratorio, por ejemplo, que tengamos dentro de la misma área y sin ninguna separación actividades donde pueda generarse contaminación del ítem de ensayo. Otro aspecto importante a tener en cuenta para controlar el seguimiento de las condiciones ambientales en este punto, lo que son las instalaciones, es tener en cuenta que haya una separación eficaz entre las áreas. Recordemos que hay actividades que pueden generarnos contaminación cruzada. Debemos tener muy en cuenta y ser muy cuidadosos con hacerle seguimiento e implementar adecuadamente esos controles que nos van a ayudar a mantener controlados según nuestra metodología de referencia con la que estamos trabajando. Nos va a permitir mantener controladas todos los aspectos asociados a las instalaciones y a las condiciones ambientales que puedan generar alguna afectación en la validez de los resultados. Cuando el laboratorio realiza actividades de laboratorio en sitios o instalaciones fuera de su control permanente, pues debe asegurarse que se cumplan los requisitos relacionados con las instalaciones y las condiciones ambientales que nosotros describamos en nuestros procedimientos internos y asociados también al cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algunas condiciones específicas basadas en nuestra metodología de referencia para, por ejemplo, realizar un muestreo, si nosotros tenemos esas condiciones que afectan la medición, que afectan el muestreo como tal, y tenemos definidos unas características de pronto climáticas o no sé qué, de pronto otras características que puedan afectar, pero las tenemos en cuenta dentro de las instalaciones permanentes y no cuando vamos a hacer de pronto una medición o un servicio en las instalaciones del cliente, no estamos haciendo nada, porque se supone que nosotros como laboratorio debemos garantizar que las actividades de laboratorio se realizan cumpliendo todos los criterios establecidos en nuestros procedimientos internos y en la metodología de referencia con la que estamos trabajando, indistintamente que se realizan las actividades dentro del laboratorio, o sea, dentro de las instalaciones permanentes del laboratorio o por fuera de ellas. Iniciemos con nuestro numeral 6.4, equipamiento. Este término de equipamiento es nuevo, nos los trae la versión 2017, ya que en nuestra versión 2005 no nos hablaban de equipamiento, sino de simplemente equipos. El laboratorio debe tener acceso al equipamiento, incluidos pero sin limitarse a los instrumentos de medida, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles, aparatos auxiliares que se requieren para el correcto desempeño de las actividades de laboratorio y que pueden influir en los resultados. Antes nosotros estábamos hablando simplemente de equipos, ahora nos están enriqueciendo ese término, incluyendo más aspectos al numeral de la norma a controlar, porque ya nos están hablando de equipamiento, no simplemente de equipos. Cuando el laboratorio utiliza equipamiento fuera de su control permanente, debe asegurarse que se cumplan con los requisitos de este documento. Asimismo, el laboratorio debe documentar un procedimiento para la manipulación, el transporte, el almacenamiento, el uso, el mantenimiento planificado del equipamiento
para asegurar el funcionamiento apropiado con el fin de prevenir la contaminación o deterioro del equipamiento. Aquí nos piden puntualmente un procedimiento. ¿Un procedimiento para qué? Un procedimiento para administrar lo que es la manipulación, el transporte, el almacenamiento, el uso, el mantenimiento planificado de nuestro equipamiento. El laboratorio debe verificar que el equipamiento cumple con los requisitos especificados antes de ser instalado o reinstalado para su servicio. ¿Qué quiere decir? Debemos implementar de alguna forma, sea por medio de verificaciones internas o de cualquier otra actividad, que el equipamiento que vamos a utilizar en nuestras actividades esté en óptimas condiciones para utilizarse en el servicio. El equipo utilizado para medición debe ser capaz de lograr la exactitud de la medición y o la incertidumbre de medición requerida para proporcionar un resultado válido. Este numeral va muy amarrado al anterior, y es que debemos asegurarnos de que el equipo que vamos a utilizar no solo esté en óptimas condiciones para operar, sino que sea el equipo adecuado para lo que vamos a hacer o para el fin previsto, que nos proporcione un resultado capaz de lograr exactitud. El equipo de medición debe ser calibrado cuando todos nos preguntamos lo mismo y algunas veces incurrimos en de pronto expresarnos de una mala forma cuando hablamos de la necesidad de calibración de un equipo. Pero la norma nos dice puntualmente cuándo debemos calibrar un equipo. Primero, cuando la exactitud o la incertidumbre de la medición afecten la validez de los resultados informados. O se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metrológica de los resultados informados. Ojo, tenga en cuenta, las calibraciones las debe realizar con un proveedor competente. ¿Y cuál es un proveedor competente? Un proveedor que esté acreditado en la variable que usted necesita que le calibren el equipo, o debe estar y no solo en la variable, sino también en el rango de calibración en el que usted necesita calibrar su equipo de medición. Asimismo, puede demostrar competencia cuando demuestra que tiene trazabilidad, que cumple con la trazabilidad metrológica de la variable que usted necesita para calibrar su equipo de medición. ¿Por qué les digo esto? Porque en este país no contamos con un laboratorio, por lo menos un laboratorio, que tenga todas las magnitudes y en los rangos, en el rango de trabajo que tenemos todos los laboratorios o todas las empresas X de producción o lo que sea que necesiten calibrar, o sea, no. Como lamentablemente no contamos de pronto con como ese plus o ese beneficio o ese desarrollo tecnológico de que de pronto contemos con laboratorios de calibración acreditados en las variables que necesitamos, muchas veces vamos a necesitar una variable y no vamos a encontrar quien tenga acreditación para esa variable, o de pronto en el país no hay quien acredite esa variable. Entonces, ¿qué sucede? Si ese laboratorio que encontremos nos demuestra trazabilidad, podemos contratar el servicio con ese laboratorio. El laboratorio nos está demostrando trazabilidad, nos está demostrando los certificados de calibración de los patrones de trabajo, los patrones de referencia, los patrones primarios, los patrones secundarios, patrón nacional con el que ha sido calibrado su instrumento de trabajo para realizar la calibración de mi instrumento de medición. Entonces es algo muy importante. No solo podemos contratar con proveedores acreditados, también podemos contratar con proveedores que nos demuestren trazabilidad en el caso en que no tengamos o no contemos con un laboratorio acreditado en dicha variable y en dicho rango. A estos laboratorios o a estos servicios debe hacerse seguimiento periódico, mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos,
los certificados de calibración, los registros de mantenimiento, ajuste y verificación de dichos equipos. En el numeral de equipamiento, en el numeral 6.4 equipamiento, la norma nos pide que debemos establecer un programa de calibración que nos permita mantener la confianza en el estado de la calibración de nuestros equipos. Este debe ser revisado y ajustado según sea necesario. Nos pide también que todos los equipos que requieren calibración o que tengan un periodo de validez definido se deben etiquetar, codificar o identificar con el fin de permitir que el usuario de dichos equipos identifique fácilmente el estado de la calibración o el periodo de validez de la calibración de cada equipo. El equipo que haya sido sometido a sobrecarga o a uso inadecuado y que esté dando resultados cuestionables o se haya demostrado que está defectuoso o que está fuera de los requisitos especificados, debe ser puesto fuera de servicio. Esto es algo muy importante que nos está enfatizando la norma en este numeral. De hecho, en la versión 2005 nos decía que debíamos ponerlo fuera de servicio, pero en la norma, en la versión 2017 nos trae algo muy puntual, y es que equipo sometido a sobrecarga o equipo fuera de servicio se debe examinar el efecto y el defecto o la desviación respecto a los requisitos especificados y se debe iniciar gestión con el procedimiento de trabajo no conforme. Esto no lo traía la versión 2005. Entonces eso quiere decir que la gestión de nuestro equipamiento debe ser todavía mucho más rigurosa, porque en la medida que tengamos equipos sometidos a sobrecarga, a uso inadecuado o en general que hayan equipos fuera de servicio, debemos examinar el efecto del defecto o la desviación respecto a los requisitos especificados de ese equipo y debemos abrir un proceso de trabajo no conforme. Entonces debemos tener en cuenta de que ese equipo fuera de servicio se debe aislar para prevenir su uso o se debe rotular o marcar claramente que está fuera de servicio para que se haya verificado que funcione correctamente. Pues debe marcarse y la persona que lo vaya a operar debe asegurarse de que ese equipo pues ya está operando correctamente para volver a utilizarlo. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, debemos ser muy juiciosos con el cumplimiento de este requisito nuevo que trae la norma, y es la aplicación del procedimiento de trabajo no conforme para los equipos fuera de servicio. Adicional, la norma nos pide que cuando sean necesarias las comprobaciones intermedias para mantener la confianza del desempeño del equipo, estas comprobaciones deben llevarse a cabo de acuerdo a un procedimiento interno descrito o documentado por el laboratorio. Cuando los datos de calibración y de los materiales de referencia incluyen valores de referencia o factores de corrección, el laboratorio debe asegurarse que los valores de referencia y los factores de corrección se actualicen e implementan según sea apropiado. Esto para cumplir con los requisitos especificados. Dicho en otras palabras, nosotros debemos asegurarnos que en los procedimientos internos del laboratorio se tenga claramente descritos qué vamos a hacer con esos factores de corrección, cómo vamos a aplicar factores de corrección, cómo vamos a hacer con esos valores de referencia, qué vamos a hacer con ellos, cómo vamos a aplicarlos dentro de nuestros procesos, que quede documentado, cosa que la persona o el cargo que le toque trabajar con estos le dé un buen uso, cuente con esos factores actualizados y que se puedan darle un uso apropiado.
el laboratorio debe tomar acciones viables para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidarían los resultados. Este numeral de los ajustes está un poco amarrado a lo que habíamos dicho en el numeral 6.2 de personal. Ojo, nosotros podemos darle autorización a ciertos cargos o a ciertos individuos dentro de la organización para hacer ajustes de equipos. Nosotros no podemos de pronto permitir que todos los miembros de la organización o todos los que operen dichos equipos tengan autorización para ajustarlos. Pueden generarse de pronto ajustes no previstos o ajustes que invaliden resultados cuando no los hacemos de la forma adecuada. Se deben conservar los registros de los equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio. Los registros deben incluir lo siguiente cuando sea aplicable. Deben incluir la identificación del equipo, incluida la versión del software y el firmware. Debe incluir el nombre del fabricante, la identificación del equipo y el número de la serie u otra identificación única que traiga el equipo. La evidencia de la verificación de que el equipo cumple con las especificaciones, la ubicación actual, las fechas de calibración, los resultados de la calibración, los ajustes, los criterios de aceptación, la fecha de la próxima calibración o el intervalo de la calibración. Asimismo, debe aplicarse o debe incluirse la documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios de aceptación, las fechas pertinentes y el periodo de validez. El plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha cuando sea pertinente para el desempeño del equipo. Asimismo, los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificaciones o reparaciones realizadas al equipo. Dicho en otras palabras, nos están pidiendo conservar registros altamente detallados de qué pasa con cada equipo del laboratorio que estamos utilizando para nuestras operaciones. Nos están pidiendo que identifiquemos el equipo, listo, eso ya lo identificamos. Que incluyamos hasta la versión del software, eso ya lo hacíamos. Que colocamos el nombre del fabricante, ya lo hacíamos. Pero nos están pidiendo, ojo, documente los materiales de referencia, resultados, criterios de aceptación, las fechas pertinentes, los periodos de validez del equipo. Documente si el equipo en algún momento tuvo un mal funcionamiento, si tuvo modificación, si tuvo reparación, si tuvo daño. O sea, nos están pidiendo que llevemos una hoja de vida altamente completa del equipo. Para esto debemos asegurarnos ser muy juiciosos con los registros que estamos diligenciando de las hojas de vida de los equipos. No podemos llevar registros incompletos. Esto no solo va para el personal de mantenimiento, sino va en general para todos los funcionarios de la organización que tengan en sus manos responsabilidades en cuanto a las hojas de vida de los equipos. Por favor, llenar las hojas de vida completas. Y en las hojas de vida que tenemos, debemos hacer unas actualizaciones. Debemos incluir mal funcionamiento, modificaciones, reparaciones del equipo, daños, ajustes que se le hayan realizado. Hay que incluir, cuando sea pertinente para el desempeño del equipo, actividades o cuando el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, el plan de mantenimiento de cada equipo, porque cada equipo tiene un plan de mantenimiento particular. No podemos comparar el plan de mantenimiento de un equipo automático con, por ejemplo, para alguna variable de calidad del aire, con el funcionamiento o con el plan de mantenimiento, de una balanza del laboratorio. Entonces es muy diferente y cada equipo va a tener un plan de calibración, un plan de mantenimiento puntual, ajustado al funcionamiento, ajustado a la operación del equipo, ajustado a las calibraciones que haya tenido anteriormente, ajustado al número de veces o a la frecuencia con la que se utiliza el equipo. Todos esos aspectos son muy importantes para definir un plan de mantenimiento y calibración adecuado al equipo de medición. Hablemos un poco de la trazabilidad metrológica. Este tema de la trazabilidad pues no es un tema nuevo. Venimos trabajando con
este término de trazabilidad desde hace mucho tiempo. De hecho, la norma 17025 en su versión 2005 también nos hablaba de trazabilidad. Entonces, partamos un poquito o recordemos un poquito de qué era eso, o qué pasaba con eso, o de pronto definamos de manera muy... En el numeral 6.5, trazabilidad metrológica, el laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándolos con la referencia apropiada. Acordémonos que la definición de trazabilidad metrológica puede decirse que es como la propiedad de un resultado de medición por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición. El laboratorio debe asegurarse que los resultados de las mediciones sean trazables al Sistema Internacional de Unidades mediante tres aspectos. Primero, la calibración proporcionada por un laboratorio competente, o sea que la calibración la haya realizado un laboratorio acreditado o reconocido. La segunda, que los valores certificados de materiales de referencia certificados proporcionados por productores competentes con trazabilidad metrológica establecida del sistema internacional. Cuando hablamos de productores competentes o de productores de materiales de referencia competentes, pues también nos referimos a esos productores de materiales de referencia que cumplen con los requisitos de la norma ISO 17034, ISO 17034, perdón. Estos productores o laboratorios de materiales de referencia pueden decirse que son competentes cuando cumplen con los requisitos de esa norma. Recordemos la 17034. Y tercero, la realización directa de unidades del sistema internacional aseguradas por la comparación directa o indirecta con patrones nacionales o internacionales. Cuando la trazabilidad metrológica a unidades del sistema internacional no sea técnicamente posible, el laboratorio debe demostrar trazabilidad metrológica a una referencia apropiada, como por ejemplo valores certificados de materiales de referencia certificados por un productor competente, lo que decíamos ahorita, resultados de los procedimientos de medición de referencia, métodos especificados o normas de consenso que estén descritos claramente y son aceptados en el sentido de que se proporcionan resultados de medición adecuados para su uso previsto y asegurados mediante comparación adecuada. Lo que les decía hace un rato, que el proveedor que nos preste servicios de calibración de nuestros equipos de medición va a ser competente en función de que cumpla los requisitos de la norma. Pero si no encontramos con un proveedor que cumpla con los requisitos de la norma, o sea que esa variable la tenga acreditada y en el rango que nosotros necesitamos, podemos tener también servicios con proveedores que pronto no cuenten con ese reconocimiento de acreditación, pero que también nos puedan demostrar trazabilidad, que nos puedan demostrar que utilizan material de referencia suministrado por productores competentes, o sea, los que cumplan con la norma ISO 17034, que tengan sus procedimientos de medición, que nos puedan demostrar que proporcionan resultados de medición adecuados para su uso previsto y asegurados mediante comparación adecuada. Importante, hagamos un resumen de lo que estábamos hablando acerca de trazabilidad metrológica. ¿Cómo garantizamos la trazabilidad de la medición? ¿La realizamos o nos aseguramos de que haya trazabilidad de la medición?
cuando aplicamos procedimientos de medida documentados, cuando la realizamos o cuando la calibración la realizan personal con competencia técnica reconocida, cuando podemos demostrar trazabilidad metrológica del sistema internacional, cuando tenemos definidos intervalos entre calibraciones. Y no solo definidos, sino también que estamos cumpliendo esos intervalos entre calibraciones. Cuando podemos demostrar aseguramiento de la calidad de los resultados. Cuando esa cadena ininterrumpida de comparaciones nos están llevando a demostrarnos que el patrón de trabajo con el que calibraron nuestro equipo de medición fue calibrado por un patrón secundario, un patrón nacional, en donde se puede demostrar también la calibración y la asociación o la presentación de la incertidumbre o el cálculo de la incertidumbre de medida de ese equipo, y asimismo así irnos hacia atrás hasta que encontremos realmente esa cadena o esa cadena ininterrumpida de comparaciones o de calibraciones. Para hacerles un poquito más gráfico o más fácil la interpretación de lo que cuando hablamos de cadena de trazabilidad o cadena de calibraciones o cadena de trazabilidad metrológica, estamos hablando de que todo ese proceso inicia con asegurarse de que los resultados de las mediciones sean trazables al sistema internacional. De ahí parte nuestra cadena de trazabilidad. Cuando hablamos de patrones internacionales, son esos patrones que están en el exterior, custodiados, los patrones que tienen el menor número de errores, el dato más exacto y preciso, el más confiable, el que tiene la incertidumbre más pequeña, así como lo mostramos gráficamente en esta presentación. Esos patrones nacionales calibran los patrones nacionales, que son los que están custodiados en cada país, que son administrados en cada país. Esos patrones nacionales tienen un rango de incertidumbre un poquito más amplio, y estos patrones van a ser los equipos de medición con los que van a calibrar los patrones de referencia de los laboratorios que nos van a prestar servicios. Estos patrones nacionales nos van a calibrar los patrones de referencia y los patrones de trabajo con los que trabajan los laboratorios de calibración, y nos van a calibrar nuestros instrumentos de medición. Entre más vamos bajando en esa cadena hasta llegar a la calibración de los instrumentos de medición de nuestros laboratorios o de nuestras actividades, vamos a encontrar que ese rango de incertidumbre o ese intervalo de incertidumbre va a estar más amplio. Cuando nosotros demostramos trazabilidad, evidenciamos que se cumple cada uno de los eslabones de esta cadena, y podemos determinar muy fácilmente quién calibró el equipo que calibró el mío, quién calibró el equipo que calibró el del otro laboratorio, y así podemos llegar hasta un patrón internacional. Hablemos un poquito de ese punto importante de lo que nosotros debemos tener muy en cuenta para administrar nuestras calibraciones o contar con el cumplimiento de que esas calibraciones realmente sean trazables al sistema internacional, y que podamos tener en cuenta que debemos cumplir con ciertos requisitos para realmente obtener esa trazabilidad, y es realizarlas con laboratorios competentes, tener valores de material de referencia proporcionados por proveedores competentes y trazables al sistema internacional,
tener comparaciones directas o indirectas con patrones nacionales e internacionales, lo que les decía hace un rato, que podamos evidenciar claramente esa cadena ininterrumpida de trazabilidad o de calibraciones de mi equipo de trabajo con un patrón de trabajo anterior, con un patrón de referencia de un laboratorio, con un patrón nacional y con un patrón internacional. Debemos tener en el numeral 6.6 vamos a encontrar productos y servicios suministrados externamente. En la versión 2005 lo encontramos como compras de servicios y suministros. En la versión 2017 ya nos cambian como el título y nos los colocan como productos y servicios suministrados externamente. Lo que nosotros normalmente acostumbramos llamarle proceso de compras o gestión de compras. El laboratorio debe asegurarse de que los productos y servicios suministrados externamente que afecten las actividades del laboratorio sean adecuados y utilizados únicamente cuando estos productos y servicios, primero, están previstos para la incorporación de las actividades propias del laboratorio. Segundo, cuando se suministran parcial o totalmente directamente al cliente por el laboratorio como se reciben del proveedor externo. Y también cuando esos productos y servicios se utilizan para apoyar la operación del laboratorio. Dicho en otras palabras, nosotros como laboratorios debemos asegurarnos de que todos esos productos o servicios que compramos y que afectan la calidad de las actividades del laboratorio sean utilizados únicamente cuando se cumplan esas condiciones de que ya hayamos verificado de que están previstas para la incorporación de las actividades del laboratorio, de que se suministren de manera parcial o total o directamente por el cliente como se reciben del proveedor externo y que se utilizan para apoyar las operaciones del laboratorio. El laboratorio debe contar con un procedimiento y conservar registros para definir, revisar y aprobar los requisitos del laboratorio para dichos productos y servicios suministrados externamente. Debe definir los criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos. Debe asegurar que los productos y servicios suministrados externamente cumplen con los requisitos establecidos por el laboratorio o, cuando sea aplicable, los requisitos pertinentes de este documento antes de que dichos productos o servicios se usen o se suministren al cliente. No solo en el caso en que compremos productos que vayan a ser involucrados o que vayan a ser introducidos dentro de nuestro servicio como tal, llámese insumo, llámese reactivo, llámese filtro, llámese cualquier tipo de producto que compremos para ser incluido, para ser utilizado dentro del servicio. También debemos tener en cuenta esos servicios que nosotros le compramos a laboratorios externos y que son prestados directamente por ese proveedor a nuestros clientes. El laboratorio debe emprender cualquier acción que surja de las evaluaciones del seguimiento y del desempeño de las reevaluaciones de los proveedores externos. O sea que nuestro procedimiento debe tener en cuenta que debemos administrar estos apartes: definir, revisar y aprobar los requisitos del laboratorio para los productos y servicios, definir criterios de evaluación, selección, seguimiento, desempeño y revelación de nuestros proveedores y asegurar que los proveedores de servicios cumplen con los requisitos establecidos por el laboratorio. Aparte, debemos emprender cualquier acción que surja de esas evaluaciones o de ese seguimiento que realicemos a los proveedores. Por ejemplo, esas oportunidades de mejora o ese tipo de situaciones en las que de pronto el proveedor ha tenido algunas dificultades o ha tenido fallas, pues debemos emprender acciones adecuadas para asegurar el desempeño de los proveedores y que esos productos o servicios que nos estén suministrando no causen afectación a la validez de los resultados.
el laboratorio debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para los productos y servicios que se van a suministrar, los criterios de aceptación, la competencia incluyendo cualquier calificación requerida del personal, las actividades que el laboratorio o sus clientes pretendan llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. ¿Qué queremos decir aquí? El laboratorio debe comunicar a su proveedor por escrito sencillamente cuáles son esos criterios de aceptación con el que yo le voy a recibir el producto cuando me lo entregue. De pronto un criterio de aceptación que sea un proveedor acreditado, por ejemplo, si vamos a hablar de un servicio, vamos a comprar un servicio de un muestreo de aguas, por ejemplo. Vamos a comprar el servicio de un muestreo de aguas para un cliente X. ¿Qué debemos decirles al proveedor? Pues debemos emitirle cuáles son esos criterios de aceptación. Hombre, necesitamos que el proveedor esté acreditado en toma de muestras, necesitamos que el proveedor de pronto por temas de ingresos o de saber quiénes son las personas que van a hacer el muestreo, que el personal que vaya a hacer el muestreo que esté involucrado directamente con el laboratorio, que tenga contrato con el laboratorio, que nos regalen la hoja del personal, que nos regale la copia de la seguridad social, que nos entreguen los resultados en 15 días, por ejemplo, que si de pronto el personal requiere algún tipo de competencia específica, que se lo hagan saber al laboratorio. O sea, son todos esos requisitos con el que nosotros vamos a evaluar o que le vamos a decir al cliente, vea, usted tiene que cumplirme, perdón, al proveedor, tiene que cumplirme estos requisitos para yo comprarle o para yo aceptarle el producto o el servicio que usted me va a entregar. Listo, mis compañeros, llegamos al final del numeral 6 de la norma. En este numeral recordemos que revisamos los requisitos relativos a los recursos, dando una vista general de la norma en el numeral 6. Espero que haya sido de total agrado, que hayan comprendido todos los conocimientos que se quisieron impartir en este módulo y los invitamos a que continúen el módulo 5, requisitos relativos del proceso. Chao, chao.